una vez más a un video más esta nueva semana. En este video queremos abordar muchas nuevas anécdotas, dinámicas, experiencias, temas, todo. Pero más que nada, para empezar, quisiéramos empezar con que ustedes noten que tenemos nuevo fondo. Nuevo fondo. Hay nueva ubicación. Sí, ya les habíamos dicho, esta es la primera vez que nos vamos a reunir aquí en nuestro nuevo consultorio. ¡Qué emoción! Sí. ¿Qué les parece? Estamos muy contentos porque como les habíamos comentado anteriormente, pues estamos buscando más que nada su comodidad en poderles dar un mejor servicio. Entonces, gracias a estos videos, a la interacción que hemos estado teniendo con ustedes, pues pacientes se han ido acercando. Entonces, era momento de un cambio. Una mejora, ¿no? Sí, Sustancial para mí. Sí, claro. Y en este local, en este consultorio, el aire No suena. Una cosa espectacular. Excelente. Aparte tenemos, como les digo, un mejor fondo. Estamos ahí también viendo cómo nos acomodamos. Ya nos habíamos acomodado en los otros videos, pero obviamente todos los cambios requieren actualizaciones, requieren mejoras y es para una mejora continua, Así ¿no? es. Que se dijera en ingeniería. Saludos a los ingenieros. Oigan, pero tenemos muchas noticias. Sí, el día de hoy. de hecho hay muchas cosas Hay nuevas. muchos anuncios, Sí, así es. Bueno, no sé si ya antes- vieron, perdóname, pero lo tengo que decir No, porque bueno, sí. hasta el doctor inició ya su blog. Ah, ok. Sí, Medio le dio envidia y dijo, Sí, no puede ser posible. Así es. Esto no se puede quedar así. Y él empezó y documentó y todo. Claro, sí, no sé si nos han estado siguiendo con los avances del doctor y con Arlene, su esposa, que les ha ido de Muy bien. maravilla. Espectacular, Sí. ¿eh? Qué Sí, bueno. Muy bien. dejen ustedes la figura. ¿El La qué? figura física. Ah, Dejen ustedes eso de lado. Ajá. Que uno se siente mucho mejor. Es sorprendente. Fíjense que la verdad, sí me sorprendí. Cómo la energía, la digestión, todo. Y mi esposa se enoja porque digo esto, pero la verdad hace una diferencia tremenda el estar siguiendo la orientación, la valoración de una nutrióloga o un nutriólogo que sea bueno, sobre todo, porque hay ya habíamos hablado de esto, ¿no? Hay cualquier nutriólogo que puede decir, bueno, quiere comer esto, pues bueno, coma esto. Claro. O le voy a dar esta lista de cosas que la verdad usted nunca ha probado, que usted no Sí, puede claro. comprar Salmón y cosas así. de Alaska. Sí, exactamente. No, fíjense que lo más maravilloso es que estamos comiendo lo mismo que comíamos. O sea, es Sí. bien raro porque comemos lo mismo y la panza bajó tremendamente, ¿eh? Un presumir, no hay sí, nada sí, como sí. presumir, se le Sí, caían las sí. babas, qué bárbaro. Y eso que cuando vean mis fotos de Ya ya abdomen, sin playera. abdomen plano. porque sí me del tomé unas, six-pack. ¿eh? Sí me tomé unas. Sí, Eso ya, es muy ya abdomen bueno. plano y toda una cosa Sí. espectacular. Pero Si eso no va a venir funciona- más después. Claro. Si no Entonces- funciona esta mecánica, nos vamos a empezar Entonces- a quitar la playera cada vez que Sí. hagamos los videos. Para que se vean los resultados. Oigan, pues tenemos muchas actualizaciones. Sí. Estoy Bueno, muy emocionado. antes de continuar con las actualizaciones, me gustaría comentarle aquí a nuestros seguidores, Ujú. porque quizás lo notan en casita. Si ven que mis movimientos son un poquito robotizados, es porque ando lastimada. Entonces, por eso no me hacen bullying aquí ni nada por el estilo. yo sí. Simplemente es Pero por es para eso. hacerte Entonces, fuerte allá afuera. Sí. Por eso. entonces, era nada más por si lo notaban para que no se les fuera ahí A cerrar, a preocupar. ¿no? Ok, Perfecto. a ver, entonces continuando. con Oigan, las pues sí, tenemos actualizaciones. muchas actualizaciones, ¿verdad? Dentro de ellas, pues yo creo que es adecuado decirles también a nuestros seguidores que dentro del equipo también se añade el doctor Noblecía, ¿cierto? Sí. Así es. En videos de próximas semanas lo vamos a presentar ya formalmente y que nos comente sobre cómo influye la odontología, o sea, en todo esto que hemos estado hablando y en este proyecto que nos incumbe a todos. Sí, esperemos que en algún momento él tenga tiempo dentro de su agenda y ya grabar un video propiamente con él, así ¿verdad? es. Con expertise en el tema. Pero de momento, pues nada más que lo sepa, ¿no? Que también Sí, así se agrega al equipo. Oigan, y antes de pasar al tema de hoy. Sí. Bueno, antes de describirles el tema, también nos gustaría presentar Darle a la bienvenida. un nuevo integrante
Uy, ¿Qué? saco un perro, ¿no? La mascota de ti. La tenemos. Saco una aquí. capibara. No. Saco una capibara. Es que está celoso porque está en su área. Ajá. Sí, entonces está en su área. No Ustedes van a haya ver. cómo. Sí, no haya cómo. Sí. Ay, Decir salir a que flote. No, pero está bien. Está bien. Ahí la gente se va a dar cuenta quién es quién. Para todos. Lo serles- conocimos a este nuevo integrante por él, ¿eh? Así que imagínense. Ahora sí que las gallinas de afuera. Sí, van a sí, sacar las de adentro. amigos como él, ¿para qué quieren enemigos? Qué barbaridad. No se crean. No, la verdad nos llevamos muy bien y estamos muy contentos de que se integre a este equipo. Y Bien. pues no queda más que darle la bienvenida y muy fuertes aplausos al licenciado en psicología, Roger. Ok, Le bravo. damos la bienvenida. Pero, Hola. Hola de nuevo. Bienvenido, Muchas Roger. gracias. ¿Qué tal? no puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿En qué universo estamos? Bueno, conozcan a Roger primeramente. Roger, bienvenido al- ¿Qué tal? Acá, ¿quién eres? Dinos. Soy Presenta. Roger Pérez, licenciado en Psicología General, egresado de la poderosísima UACJ, División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes. Es un placer y un honor, de verdad, formar parte de este equipo y estar integrado en este espacio. Efectivamente, el Muchísimas placer es completamente tuyo. Bien dicho. Gracias. Bien dicho. ¿Qué está pasando de Bienvenido. aquel lado? gracias. Muchas gracias. Ah, Explícanos. esto. Sí, Oh. a ver. Ah, pues tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Ah, sí, ¿de qué vamos, ¿De qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar acerca de el cerebro bajo presión. El cerebro. Ah, El ¿qué cere- tipo de bajo presión? Ya Pues, sea en Emocional, emocional. estrés. No era de este tipo. Discúlpenme. Bueno, pero está Entonces, comprometido. Es sí, un sí, compromiso sí, con claro. el tema. Entonces, Por eso podemos- traía este, para Ok. medir la presión del cerebro. Del cerebro. del cerebro. Lamentablemente no nos va a funcionar. Y entonces no va a ser de la presión No del va a cerebro. ser. Ah, la yo presión pensé que del era la cerebro. presión del cerebro. No. Pero con esto, entonces No. por eso lo traía. No, pero como quiera, Igual, ahorita que bueno. nos cheque la Sí, presión a todos, queda, ¿no? queda funcional Sí, que es esté ahí. Bueno. Entonces, hoy vamos a hablar, o el tema lo vamos a poner por aquí arribita, y vamos a hablar acerca Y así. sobre el cerebro bajo presión, mediante alimentación y hábitos para estudiar mejor y rendir más. Ok, muy Entonces, interesante. ¿con qué podemos comenzar a abordar este tema? Fíjense que este tema es un conjunto de todo lo que ya habíamos hablado anteriormente. Sí. Ujú. Sí, porque miren, yo siempre en nuestros videos digo que nosotros somos muy primitivos. Entonces, la presión, pues se traduce también en estrés que en la vida cotidiana. Entonces, la pregunta siempre es, ¿el estrés es bueno o es malo? Ya lo habíamos abordado en otro video, Ujú. sin embargo, vamos a retomarlo Repasar otra un vez. El estrés nos genera una presión, o sea, trabajar bajo presión. ¿El estrés es bueno o es malo? Pues de hecho, como lo habíamos mencionado en anteriores videos, o sea, depende. Porque si estamos en un estrés crónico constante, Ujú. vamos a empezar a producir hormonas que ya habíamos mencionado y explicado un poquito, que es el cortisol. Ujú. Entonces, con un cortisol alto, pues se ven muchos efectos secundarios Sí, que por ende sí. no son buenos. El efecto de la producción de cortisol produce también adrenalina, produce muchas catecolaminas que hacen que nuestro sistema se sienta estresado, preocupado, pero como decíamos, nosotros somos muy primitivos en el hecho de que quizás a mí me preocupa, no sé, algo simple, algo que no pone en riesgo mi vida, pero mi cerebro no sabe eso. O sea, mi Así es. cerebro cree que estoy en peligro y empieza a preparar todo para salir huyendo, para pelear, para todo, y me pone en alerta todo el tiempo. Quizás en la noche estoy dándole vueltas y vueltas al asunto porque estoy estresado, y eso hace que mi cuerpo esté siempre en alerta de manera primitiva, pensando que algo va a pasar.
Claro, O sea, que algo... y aquí es muy importante también que tomemos en cuenta que si nuestro cerebro, nuestro cuerpo siempre está en alerta, o sea, siempre está en esa alarma, foquito rojo, o sea, también va a necesitar más energía, más caloría. Entonces ahí es donde tomamos quizás a lo mejor muy malas decisiones porque tratamos de cubrir esa energía que nuestro cuerpo no lo está necesitando con alimentos que pues tienen muy poca calidad nutricional, como Sí, lo habíamos ya exactamente. comentado anteriormente. O sea, hay que tomar en cuenta aquellos alimentos que nos nutren, no simplemente que nos llenan, porque si nosotros estamos consumiendo alimentos que son ricos en grasa, ricos en azúcares, ricos en calorías, a lo mejor sí nos van a dar ese piquito de energía, pero así como no lo dan, o sea, va a haber ese bajón y es ahí a lo mejor donde nos vamos a poner de malas, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir con sueños, y pues es un ciclo de Sí, nunca yo, acabar. yo anteriormente ya les había comentado que tuve uno de los años después de egresado, he tenido que trabajar de noche y siempre he estado variante, ¿no? En algunas temporadas de noche, otros de día y así. Pero por un año entero trabajé de noche y trabajé en el área del quirófano. Entonces, en el quirófano en la noche es muy raro que programen cirugías. Sí, sí programan, pero casi siempre las sacamos temprano. Entonces, lo que llega después de las 12 de la noche, pues es urgencias. Entonces, aunque uno no quiera, siempre está ahí pensando, y eso que yo no era el cirujano, ¿eh? Yo nomás era el ayudante. Entonces, yo no sé cómo le hacen la verdad los cirujanos y ginecólogos para dormir tranquilos, o no sé si dormirán en el turno, pero siempre está uno pensando y si llega y si lo despiertan y hay que levantarse a preparar todo y así, ¿no? Entonces yo como ayudante tenía ciertas responsabilidades y tenía que estar listos antes de que entrara el paciente al quirófano. Entonces, a mí me gusta siempre ver el estrés de esta manera. Bueno, aquí voy a tocar dos temas, uno el estrés y otro la alimentación, Ok. hablando sobre mi experiencia de trabajar en la noche. La alimentación primeramente. Eh, Todos sabemos que los panecitos, los refrescos, todo esto azucarado nos da energía. Entonces, muchas veces decimos, bueno, son las 12 de la noche, parece que probablemente va a ser esta cirugía, vamos a esta tienda de conveniencia, nos compramos este panecito y este jugo dulce para agarrar energía. Y resulta que lo consumíamos 12 de la noche. Ya para la 1, 2 de la mañana ya había bajado el azúcar y ya teníamos otra vez hambre, ya teníamos otra vez la necesidad. Estaba entre si entraba o no entraba, pues otra vez a comer papitas, a tomarse un refresco y otra vez chatarra. Entonces, al final de cuentas, empieza uno a decaerse, se empieza uno a perder la energía y así. Ahora, eso es en cuanto a la alimentación. En cuanto al estrés, pues yo siempre lo veo así como este papel. Mira, este papel está así, ¿no? Puede estar doblado. Si yo le pongo estrés, entonces yo lo hago derechito. Vamos a ponerlo así. Yo lo hago derechito. ¿Sí? Pero si yo me excedo, lo rompo. No, mi acordeón. Entonces, este era el mío. Entonces, hasta aquí Sí. el video de hoy, amigos, porque ya no tenemos Ni acordeón. modo. Muchas gracias. El un estrés placer. hizo que lo rompiera. Ni El modo. estrés hizo que se acabara este video, Entonces- vámonos. Se estresó por Sí, el acordeón. sí, ni modo. Entonces, el estrés es bueno, sí, hasta cierto punto. Ya cuando lo convertimos en algo cotidiano, empieza a romper parte de nuestro... Oigan, amigos, hablando de estrés Sí. de algo cotidiano, alguien de aquí, además de ser licenciado en Psicología General, egresado de la poderosísima Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como todos aquí, ¿no? Poderoso, sí. Trabaja el 90% de su tiempo en lo que es encargado de un restaurante. No vamos a dar marcas porque no nos patrocinan, ¿ok? El punto es que si alguien sabe de estrés diario, es este Sí, caballero. yo- Ahí lo ven todo tranquilo, todo así, capibara, golden retriever, pero Sí. no, ubican a Chucky.
Así, no quieren ver más. Ahorita porque estoy peinadito, pero sí paso los días con los cabellos tremendo. y el Platícanos, cuchillo en la mano. platícanos un poco Cuéntanos. de cómo Claro. es este tipo de estrés bajo presión desde tu perspectiva tanto personal como profesional, aparte de cara encargado en un restaurante con servicio Claro, al cliente, ¿no? Sí, bueno, necesito elaborar, pero, Ujú. pero vamos a montar Tú ese platica tema. normal, tranquilo. Muchas gracias. Respira. Sí, efectivamente, tengo un puesto de responsabilidad en un restaurante de alta demanda en la ciudad, muy popular y muy conocido, muy sabroso en mi opinión. Ay, 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 sin tanta mierda, sin Pero- tanta mierda. Bueno, ya sé, no es por hacerla leguleyo, sino que precisamente un restaurante de este perfil demanda mucha actividad, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la visita de clientes es muy alta y en consecuencias eso se traduce en muchos problemas en el día a día y una alta demanda de atención. Y ese es el principal factor, la atención. Ujú. Fuera de mi horario laboral, bueno, pues siempre está presente esta necesidad de prestar atención a todo lo que surge, que hablando de estrés o de ansiedades, son cuestiones siempre imprevistas. Como lo mencionaba usted, doctor, siempre estamos a la espera de que algo suceda. Alguna molestia, algún problema nuevo, alguna situación grave que pudiera suceder también en relación a al bienestar de los compañeros. Hay que estar ahí. Tanto con Fíjate, comensales, sí. perdón, No. tanto con Tanto con comensales comensales. como con Sí. trabajadores. Empleados. Y es que Ajá. sucede de todo, ¿no? Sucede de repente haciendo aseo general y un compañero se lastima y eso es algo que se tiene que atender inmediatamente. Fíjate que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, Pero usted sí para contarlo. Ajá. pero yo sí. Yo también fui encargado de un restaurante ¿Qué? antes de ser médico. Esa es una... Sí. El doctor es el Sí. Marta y Gareda. Sí, sí, Marta- sí, yo vi, definitivamente. te lo juro, Yo yo, soy- yo estuve en un restaurante Yo Michelin. soy workaholic. Bueno, ya ahorita Sí ya es, no. pero lo Gracias sabemos, lo gracias sabemos. a mi esposa ya me he tranquilizado un poquito. Pero fíjate que no sé si, bueno, te voy a compartir un poquito Sí, y luego claro. ya tú nos dices cómo lo manejas tú y yo te Claro. voy a decir cómo lo manejaba yo. En el restaurante donde yo trabajaba tenía la costumbre de limpiar la mesa, obviamente, y luego poner vasos antes de que llegaran los comensales. Ok. O sea, tener así como tendida la mesa, Sí, vamos a sí, decirlo. sí. Ajá. Entonces tenía vasos porque lo primero, en cuanto llegaban, lo primero que traíamos antes de nada era una jarra de agua. Y para que cada quien se pudiera servir. Y luego ya de ahí, pues ya, quizás no era muy, pues ya eran las reglas del restaurante, ¿eh? Pero quizás no era porque después iban a llenar de agua. No sé, claro. Pero el caso es que esas no eran las reglas. Bueno, Ok. pues resulta que, por ejemplo, en mi caso, como responsable, yo llegué a un punto en el que me estresaba tanto que yo iba caminando y así, con la mirada así, yo iba viendo los vasos. Y el vaso que estaba sucio, lo detectaba así, inmediatamente. Decía, este vaso está sucio. Venga y lávenme rápido. Órale. Sí, así, pero... El poder del toque. Sí, amigos. sí, sí. Así todo chiquito como me ven, chaparrito. Bueno, eso dicen, qué padre, ¿no? Pues podía esto. No, eso genera mucho estrés. Sí, Sí. claro. Mucho estrés porque estás pensando a dónde vas y a la misma vez estás tratando de ver en la periferia qué está pasando, si está la mesa limpia, si no está, cuánto tiempo, o sea, muchas Estar pendiente de cosas. un montón de cosas. Sí, y Ajá. luego te metes a la cocina y tienes que supervisar que estén haciendo las cosas pues como deben de serlas. Ahí teníamos en una ocasión me pasó un compañero, bueno, un nuevo empleado, que muchos pensarían que fue por menso, pero no. Ya cuando agarras colmillo, ya sabes que lo hace a propósito. Metí un dedo en la freidora. Ok. No. Metí un dedo en la freidora. ¿Pero cómo? Pues uno pensaría que, Uno iba a pensaría agarrar. que es y, ilógico, pero son cosas sí. que suceden. O sea, le ganan los pensamientos intrusivos. No, lo hizo a propósito. Pues lo bueno es que ya estaba ahí lloviendo. ¿Por qué? Pues para incapacidades, para todo eso, ¿no? Entonces, te digo, tiene uno que manejar demasiado estrés. Sí. Wow. Yo cambié el estrés del área restaurantera por el área de medicina. Salimos de Pero- Guatemala. Salimos de Guatemala.
¿No? Pero, Me encanta. no, Toma de decisiones con el doctor Quintana. Llegó un punto en el que estaba estresadísimo. O sea, tenía que estar en todos lados a la misma vez y no Pero ahí era cambia un demasiado. factor ¿verdad? que es el de recompensa. Cambió el factor. El factor estrés continúa, pero añade el factor Ándale, recompensa. Esto es algo que disfruto. Exactamente. Y lo otro lo hacía por necesidad. Ok. Sí. Es Sí. muy diferente pasión también a vocación. Sí, es que ahí es donde Sí. iba a ir. O sea, ¿tú cómo manejas esta área? Sí, para ello voy. A un término que me gustaría añadir aquí a la ecuación para empezar a armar esto es rendimiento. ¿Sí? En esta cuestión del día a día, de todas nuestras actividades, porque manejamos distintos espectros, como ustedes bien lo saben. Manejamos lo que es pues la familia, que es un ámbito de nuestra vida, la salud pudiera ser otro, el trabajo, lo profesional o lo académico, ya dependiendo, ¿no? Y en cada uno de estos ámbitos buscamos rendir. En este caso, lo que más nos demanda casi a todos es el tema del rendimiento en lo laboral. La manera de No manejarlo... debería ser así, fíjate. Déjame te cuento. Ajá. O sea, Sí. siempre hay prioridades, ¿no? Pero imagínate, si le damos mucho énfasis al trabajo, hay veces que nos llevamos los problemas del trabajo y tenemos que aprender a poner cada uno en su Por ahí vi respectivo. que decía que un trabajo al momento de elegirlo no era tanto una actividad para generar, económicamente hablando, sino que es un proyecto de vida porque es aquello a lo que le invertimos más tiempo en el día. Sí, fíjate, déjame te interrumpo otra vez. Sí. Es que sí me emociona. Ya nos ¿Traía ganas de Sí, grabar? sí. Ya teníamos algunas Nos salimos semanas del que video. no. Sí, Estamos nos dejamos, Aquí, ahí nos avisan, nos echan ahí una llamadita y los dejamos. No, lo que pasa es que, miren, eso es lo que se supone que deberíamos de buscar todos. O sea, que de ser una cosa pasajera, el trabajo en tal parte, porque tenemos que tratar de buscar lo que realmente amamos para que el trabajo no sea trabajo, sino que lo disfrutemos, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que he tenido tantos trabajos? Porque he andado buscando lo que me gusta. Ah, ok. Ya llegué a la medicina que me encanta, pero ahora ya estoy trabajando en enfocarme exactamente en qué parte de la medicina. De la medicina, ¿sí? ajá. Entonces, sí, ahora sí. Sí. Bueno, pues es en función del rendimiento, precisamente si el trabajo al que logramos llegar o al que debemos de adscribirnos para poder, todos necesitamos sostenernos, ¿verdad? Pero es el tema del factor del rendimiento, es mi manera propia de entender las cosas. El rendimiento muchas veces tiene que ver con principalmente una autoexigencia, ¿verdad? De ser productivo, ser proactivo, ser eficiente, ser rápido, tener energía, resolver las cosas en el menor tiempo posible. Pero de la ¿quién mejor define manera. esas cosas? Exacto. Me gustaría que me ayudaras. Yo ¿Quién las pienso define? que lo define uno mismo, el entorno. Mira, yo no creo que la define uno mismo, porque Sí. imagínate, yo por ejemplo que solamente me dedico al 100% a la consulta y que soy increíblemente feliz dedicándome a la consulta, la verdad sí, la verdad es que me encanta y se lo Y agradezco no, a y no este quería, señor. no Y quería. yo quería que me dedicarme a la digo, investigación, pero luego les contaré esa historia. Yo no creo que sea posible definirlo por uno mismo, porque imagínate, no nos conocemos tú y yo soy tu No. empleado, soy tu mesero, Sí. ponle. Y que yo tenga mi propio concepto de rendimiento, de proactividad, de eficacia, de eficiencia, y tú así, espérame. Pero es que no es lo que yo como tu jefe directo pretendo de ti. Entonces, ahí ocurre un cortocircuito en el que ninguno de los dos estamos de acuerdo en cómo estamos llevando a cabo el trabajo. Pero fíjense que ahí voy a intervenir yo. Cuando yo me estoy dando al 100%, mire, una cosa, y vamos a volver otra vez al tema del restaurante. Ujú. Es muy diferente. Yo fui mesero también. Ok. ¿Ok? Entonces, y yo aprendí de un excelente mesero. Ojalá y algún día nos pudiéramos volver a saludar, Chris. Un saludote hasta donde estés. ¿Sí sabe español? Sí sabe español. Bueno. Es americano, pero sí sabe español porque yo trabajé en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, él, hagan de cuenta
que él era muy rebelde. Ok. Iba en contra de las reglas siempre. Y se me queda viendo. O sea, Sí, ya sabes, ¿no? y se me Pero, ¿Alguien aquí? queda sí. pero hagan de cuenta que él amaba ser mesero. Ok. Ya él lo amaba. Y agarraba un sueldazo tremendo en propinas. Ujú. Y él fue el que me enseñó a mí. Y me enseñó muchas técnicas. Y realmente, fíjense lo que me enseñó. Y él no es psicólogo, ¿eh? Él me enseñó y él me dijo, cuando una persona viene a un restaurante es porque quiere sentirse atendida, quiere sentirse importante. Y si tú lo haces sentir así, créeme que te va a recompensar. Y sí lo hacía. Y la verdad les digo, aprendí mucho de él. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estaban diciendo? Que cuando las reglas del restaurante son tales, ¿no? O el de cualquier trabajo. Pero cuando tú das y tú te sientes bien contigo mismo y tú dices, estoy a la altura, entonces haz de cuenta que haces tu trabajo bien. Sigues las reglas y haces tu trabajo bien. Entonces ahí no hay tanto choque, como decías tú, es que tú, para ti es esto y para Ujú. mí es esto. No, porque este va a estar al 100 y no le vas a tener que decir. Ok. O sea, probablemente Chris, hablando de, él era rebelde. O sea, era rebelde hasta que no más. Pero en cuestión de la mesereada, ahí sí no le podíamos decir nada. Porque los clientes salían contentos. Ok. Y cuando él me enseñó a mí, éramos el yin y el yang, éramos opuestos, porque él era muy bromista y yo era muy serio. Entonces siempre compartíamos y nos apoyábamos uno al otro. Entonces, haz de cuenta que yo iba así muy serio, muy formal, pero daba lo mejor de mí. Y él venía y ponía el ambiente. Ok. Y entonces, y con las técnicas que él me enseñó, pues el paciente, hija, es que ya La tantos costumbre. años, sí, La costumbre. el cliente salía así con una experiencia maravillosa. Decía, oh, es que yo quiero volver porque aquí me hicieron sentir como si fuera de la realeza ya de Dale. Inglaterra o lo que sea. Ujú. Y te digo, porque uno da lo mejor, Sí, ¿verdad? claro. No era, yo quería atención al cliente, pero no ese ámbito, no en el restaurantero. Ujú. Entonces, pues por eso fue que decidí regresar a mi Bueno, pero igual él hizo sinergia con el trabajo, porque sí estoy de acuerdo con Jesús en que al final de cuentas el lenguaje de las actividades las dicta el ámbito de trabajo, Ujú. las reglas del establecimiento y las exigencias de quien encabeza el trabajo. Ujú. En este caso, era lo que yo quería proponer o lo que yo pretendo hacer, a veces con mucho éxito, a veces no con mucho éxito, pero es precisamente para lograr una sinergia con cada entorno, es qué rendimiento soy capaz de dar, es identificar qué rendimiento soy capaz de dar en qué entornos, porque muchas veces no somos capaces y eso es algo que actualmente creo que a todos nos cuesta mucho reconocer. No soy capaz de desempeñar esta actividad por un tiempo prolongado o no tengo las aptitudes para poder estar inmerso en este entorno o en esta responsabilidad y nos genera mucho estrés y mucha ansiedad. O mis valores no competen con el entorno en el que me encuentro. Entonces, identificar todo esto para mí es muy fundamental para poder encajarlo más apropiadamente en espacios que nos ayuden. Y en el caso de que no estemos en un entorno favorable, identificar cuáles son mis cualidades, hasta dónde soy capaz de llegar, de qué manera. Y pues a partir de ahí uno toma nuevas decisiones, porque al menos a mí me da una sensación de retomar el control. Podré no estar cómodo, podré no estar a lo mejor en mi estado más óptimo mentalmente, físicamente, pero soy muy consciente de qué hago ahí, cómo llegué, y esto disipa dudas y ayuda un poquito a mantenerse a flote. Sí, claro. Retomando lo que dice Roger, o sea, yéndonos un poquito más en el aspecto estudiantil a lo mejor, porque pues ya tomamos mucho como el ámbito laboral, por decir en mi experiencia, así entráramos a las 7 de la mañana, entráramos a las 8, yo siempre tenía que ir desayunada, siempre. O sea, siempre tenía que ir desayunada para poder entender las clases, para poder estar con buen humor, etcétera. Pero, o sea, para mí sí era requisito,
para algunos de mis compañeros no era requisito, o sea, se alistaban, llegaban, a veces no ponían atención en las clases por lo mismo que tenían hambre, estaban de mal humor y todo ¿Y eso. dónde están? ¿Se graduaron? No, sí se graduaron. Ah, Todos bueno. somos colegas ahorita y seguimos siendo amigos. Qué miedo. Aunque llegaron de malas. Qué miedo. Llegaron de malas. Pero, o sea, lo que quiero ir, o sea, uno va identificando como las estrategias, las maneras que les funcionan, porque a veces ellos o sea, me lo decían como en tono de burla. No, es que sea a la hora que sea, Karen ya desayunó, o Karen siempre anda de buenas, o algo así, pero porque yo ya había identificado las herramientas que a mí me funcionaban para poder poner atención, para poder andar de buenas y todo eso, y era, o sea, ya ir desayunada. Y por decir ellos, o sea, a las 9:30, 10 ya, o sea, tenían un hambre tremenda, iban y compraban cualquier cosa a la cafetería y al ratito decían, no, es que ya me duele la cabeza, no, es que no puedo entender, no, es que no esto. Pero era eso, o sea, porque no tenían como establecida una rutina que les favoreciera y pues ahí andaban averiguando y andando en el día y pues no, o sea, no les favorecía y les perjudicaba. Entonces, como mencionábamos al principio, que el estrés, teniendo un estrés constante, puede ser perjudicial y a lo mejor en este caso en el ámbito estudiantil, o sea, a ellos les podía perjudicar, pero no podían entender como a lo mejor si estuvieran enfocados sin tener hambre. Fíjense que cuando yo entré a la escuela de medicina, pues yo entré a los 25 años, entonces 7 años después, pero no era mi primera carrera, yo había dejado 2 truncas. Entonces yo ya más o menos sabía lo que está diciendo Arlet, y yo ya había identificado como, pues lo que a mí me funcionaba. Entonces, por ejemplo, yo no era tanto de comer, yo era más de líquidos. O sea, yo siempre tenía que estar tomando algo. Si yo no tenía sed, yo estaba concentrado, yo estaba bien y no pasaba nada. Ahora que ya estoy más grande y que hemos tenido la oportunidad de organizar nuestra dieta, realmente nos hemos dado cuenta que cambia el humor, cambia la energía, cambia todo, ¿no? Pero en aquel entonces a mí me funcionaba solamente el hecho de traer algo tomando, fuera lo que fuera. Hay veces que nosotros podemos engañar a nuestro cerebro, ¿sí? Y yo voy a compartirles, no sé si lo haya compartido en otro video, pero lo voy a compartir hablando de cuando éramos estudiantes, una cosa que yo hacía para engañar mi cerebro. No sé si ustedes han estado o han tenido más bien, días en los que dicen, ya por favor que se termine el día, porque todo me sale mal. O sea, voy aquí, sale mal, voy acá. Entraba a una clase y me regañaban, entraba a otra clase, nos pedían una tarea que se supone que era para otro día y resulta que nos la pidieron antes, o yo no la apunté o lo que sea. O sea, todo salía mal. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía para engañar a mi cerebro? Salía corriendo a la casa. Okay. Yo tenía la oportunidad de vivir ahí cerquita de la Como que no me universidad. esperaba ese plot Yo creo twist. que ganó el cerebro, dijo, huye. Sí, oye. Le pegaba una mordida al profe, ¿no? Espérense a lo que iba a hacer en la casa. Espérense. Me lo imaginé como Ron Forrest. Sí. Entonces no los había compartido esto. No. Ah, ok. Salía corriendo a la casa y me ponía una ropa interior roja. Sí, un boxer rojo. Y ese boxer rojo era mágico. Yo me lo ponía, respiraba, y ahora sí, el día ha cambiado. Salía, regresaba a mi clase y todo cambiaba. Y así conoció a Erlyn con el Todo. boxer rojo Sí, mágico. exacto. Y creo que sí. Pero todo cambiaba. Ok. Entonces, ¿ustedes creen que el boxer rojo era mágico? Claro. Obviamente, se pone a dudarlo. Sí, lo tengo ahorita en un marco. así, ¿no? En otras ocasiones, en otros videos, hemos estado hablando, les he estado mencionando sobre todo cuando mencioné sobre la elaboración de mi tesis, que las cuestiones ritualísticas son demasiado importantes desde una perspectiva sociológica, ¿no? Como sociedad necesitamos rituales para vivir, punto. Y no rituales me refiero a un rollo mágico esotérico, sino rituales me refiero a, inclusive hacer esto es un ritual, el prepararte para comer, tu rutina antes de dormir, eso es un ritual, ¿ok? Es algo que sigue unos pasos. Entonces, ese ritual le daba un sentido distinto y ayudaba a que cambiara el enfoque. Exacto. Aunque el boxer en sí mismo no fuera mágico, o sí,
no podemos corroborarlo, ¿verdad? Pero para él, a él le funcionaba porque simplemente le cambiaba el enfoque. Y era como, Exacto. estoy listo, se me resetea el Windows bien padre y estamos aquí para darlo Sí, todo, ¿no? exacto. Entonces, como hemos estado hablando, el tema, el estado de estrés, ese puede afectarnos demasiado en nuestro cuerpo. La producción de cortisol hace que nuestro cuerpo esté estresado. Tenemos que buscar la manera de liberarnos de eso. El estrés es bueno, como yo les ponía en la hojita, sí, sí es bueno para mantenernos en una posición como debe de ser. Pero si jalamos demasiado, si desarrollamos demasiado estrés, se va a romper. Igual nosotros. Ujú. Nos vamos a enfermar, vamos a colapsar, vamos a andar de malas, no vamos a rendir. O sea, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo, el psicólogo, la nutrióloga, no les puede decir cosas mágicas para que cambien. Como decía Roger, como ya decía Jesús, tenemos que buscar cosas que a nosotros nos hagan sentir bien. Tenemos que buscar rituales, no en la forma así de... Mágica. Sí. Que igual también sí pero les rituales, funciona, ¿eh? O pues sea, sí, pero ¿verdad? personalmente no me refiero a eso. Sí, no, o sea, cosas que podemos hacer que nuestro cerebro hace que se relaje. Ujú. Sí, por ejemplo, yo en aquel entonces hacía eso, ahora pues no, ¿verdad? Ni modo Inclusive que, aunque el ir quiera al salir trabajo corriendo. y tomar una ruta distinta, Sí, exacto, regresarte por otro exacto. lado, el dejar el coche en una parte e irte caminando por otra parte, Exacto. ese tipo de cosas, ¿no? Como que nos descongestionan, me gusta Sí. mucho usar esto, nos descongestionan emocionalmente Qué bonito. y nos ayudan a obtener una perspectiva nueva, porque Sí. al final estamos llenos de cosas tan viejas y no podemos reconocer las cosas nuevas. Sí, exactamente. Y bueno, ya una de las últimas cosas que voy a contribuir yo en esta plática es, no sé si ustedes sepan o alguna vez les haya contado que yo sufro de ansiedad. ¿Qué? Yo sufro de ansiedad, sí. Y la peor crisis que me ha dado ha sido justo en una consulta del Seguro Social. O sea, imagínense, tenemos allá afuera 10 pacientes en espera, desesperados, de malas, ya queriendo entrar, y a mí me da una crisis de ansiedad. Y ahí en esta institución, pues es teclear. Es que esas cosas se avisan con tiempo. Entonces, pues, es lo malo. Yo siempre les digo, y de hecho, Eso sí, bueno. esa es una de las razones por las que yo decidí esta área de la medicina, porque si a alguien no le ha dado una crisis de ansiedad, no comprende. O sea, uno siente literalmente que se va a morir en ese momento. Entonces, les cuento la historia así rápidamente. Todo pasó porque yo empecé a hacer muchos convenios, eso quiere decir ir a cubrir a otros médicos. Ujú. Entonces ya no estaba en la casa, o sea, ya en la mañana era cubrir a uno, en la tarde era mi turno, en la noche era cubrir a otro y así me la pasé por 2 semanas. Ujú. Entonces generó un estado de estrés terrible. Entonces llega el momento en que estoy en la consulta y así de la nada me da una crisis de ansiedad y se me bloquean los dedos. O sea, no puedo teclear. Y aquí se me empieza a poner duro y yo digo, me voy a infartar. Y el paciente Entonces- atendiendo al doctor. Sí, ya sé, ¿no? Respire, Entonces, doctor, sí. respire. Wow. Entonces haz de cuenta que qué es lo que dije, bueno, me voy a salir al pasillo de atrás a caminar y le digo que me espere tantito el paciente. Pero dije, si me levanto, me voy a desmayar. O sea, no me siento capaz de dar un paso. Entonces dije, ¿qué hago? Ni modo de decirle al paciente, oiga, me está dando una crisis de ansiedad. Me abraza, por favor. Sí, que me voy a tirar aquí en el piso un ratito. Me hago Entonces, pues no puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando pasa estas situaciones? Pues lo que yo hice, y eso es una técnica que a mí me funcionó, ¿verdad? Ustedes tienen que buscarla, que a ustedes les funcione mejor, y si no tienen una técnica, para eso están aquí los psicólogos, y para eso está la nutrióloga. La alimentación cambia las cosas totalmente. Bueno, ¿qué es lo que yo hice? Entonces le dije al paciente, ¿sabe qué? Anoche tuve una guardia, estoy muy cansado, ¿me permite recostarme 2 minutos sobre el escritorio? Y el paciente bien amable me dijo, sí, mientras yo reviso mi celular. Ok. Entonces me recosté y empecé a contar regresivo. Ujú. 10, 9, 8, 7, sí, y a respirar. Y a respirar. Entonces, eso lo que hace es quitar el enfoque de la crisis de ansiedad, Ujú. porque empieza, ya lo hacemos rutinario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero si me voy de arriba hacia abajo, entonces el cerebro tiene que pensar y se distrae.
y empiezo a darle oxígeno, porque cuando nos da una crisis de ansiedad empezamos a hiperventilar, entonces a respirar muy rápido. Entonces yo empecé a respirar tranquilo, a contar 10, 9, 8 y se pasó. Y ya continué con la consulta y terminé con el turno. Y dije, ya no más convenios. Entonces... Aprendió a la mala. Sí, sí. Entonces, todos estamos sometidos al estrés. El estrés no es algo malo, es algo que nos ayuda a dar lo mejor de nosotros siempre y cuando sean en dosis pequeñas. Cuando esas cantidades se vuelven exageradas, nos empezamos a dañar y empezamos a dañar todo lo demás. Si en tu trabajo no eres feliz, empieza a buscar otras opciones. Siempre hay tiempo para hacerlo. Y ya cuando empieces a tener actividades que realmente te remuneran bien y estás convencido que eso es lo que más te agrada, entonces pues ya puedes dejar tu otro empleo y dedicarte a lo que te gusta. Pero no pienses que es que yo soy pobre y aquí tengo que estar toda la vida. No, eso está prohibidísimo. Entonces, eso es lo que en mi parte con este tema yo quería compartir. Nutrición ayuda muchísimo, lo que ustedes no saben. El área psicológica, podemos engañar a nuestro cerebro, tenemos que buscar lo que nos hace felices y no se nos va a dar. Eso es una clave bien importante, no se nos va a dar en un día. Tenemos que trabajar y trabajar y trabajar, irlo desarrollando y a medida que pase el tiempo lo vamos a lograr. Sí, Y claro. acuérdense también que, mencionando, ¿no?, la técnica que dijo el doctor, hay un montón de esas técnicas, se llama grounding, que no es otra cosa más que llevar tu atención al momento presente, ¿no? Viene este rollo del mindfulness. Si bien es cierto que funcionan, la realidad es que, uno, no son mágicas, y dos, pierden su eficacia a largo plazo, ¿sí? Eso es un hecho. Entonces no me voy a poder quitar la ansiedad así. No, uno, ¿por qué? Porque la ansiedad no se quita, ¿sale? Por principio de La cuentas. aprende uno a manejar. Uno aprende a gestionarla, aprendes a identificarla, aprendes a reconocer los desencadenantes, ¿no? Así es. Pero si tú eres una persona ansiosa y quieres gestionar la ansiedad a través únicamente de ejercicios de grounding o inclusive de meditación, esas dos técnicas son buenas, pero por sí solas no van a hacer absolutamente nada porque no llegas a la raíz de realmente lo que te provoca, lo que te desencadena la ansiedad. Exacto. Entonces, sí están padres y lo que tú quieras y qué bueno que haya más información al respecto, pero la realidad es que no sustituyen a la terapia y no sustituyen tampoco un proceso terapéutico, ¿sí? Es La como de ansiedad, rescate. sí, Sí, no más. son primeros auxilios. Primeros auxilios. La ansiedad es una cuestión multifactorial, ¿sí? Y se puede deber a cuestiones laborales, a cuestiones alimenticias, a Médicas, cuestiones psicológicas, emocionales, de salud. Entonces, ¿cómo lo averiguamos? Yendo con el profesional de la Exacto. salud adecuado y viendo cuál es el desencadenante. Porque inclusive, perdón, como ya lo hemos hablado en otras ocasiones, hay enfermedades psicosomáticas que se desarrollan a través de lo psicológico y como no se les da la atención adecuada, se presentan ya a través del cuerpo, ¿no? Entonces no se va a ir aunque te den medicina, tienes que tratarlo desde la raíz, ¿no? Sí, exactamente. Eso me faltó decir. Bueno, lo dije así nomás que ya no volví a hacer convenios, pero tuve que hacer varios cambios. Y aquí nos burlamos o se burlan de mí porque trabajo demasiado, pero no, ya no. O sea, tuve que hacer muchos cambios que al principio sí fueron duros, salirme de la rutina, salirme de todo, pero todo es en cuestión de gestionar esa ansiedad y que ya no me dieran esos ataques, ¿verdad? Y afortunadamente, y por experiencia les digo, tengo muchísimo tiempo que estoy libre de ellos y ahora con la alimentación, una cosa maravillosa realmente, ¿eh? ¿Cómo es la alimentación aquí? Sí, claro. Ya para concluir este bello video, o sea, como lo comentaba el doctor, sí es muy importante el buscar en nuestras alternativas o las estrategias que funcionen como persona, como el estilo de vida, porque como ya lo he ido mencionando anteriormente, si simplemente consumimos alimentos que nos llenan y no que nos nutren, se van a derivar todos estos aspectos que mencionaban. Se puede incrementar la ansiedad, específicamente si estamos en un estrés crónico muy constante, pero también pues se pueden derivar mucho más enfermedades como lo es la diabetes, la presión alta, la obesidad, el colesterol, triglicéridos, todo esto. Entonces, si nosotros no
llevamos una alimentación variada, completa, equilibrada, que quiero decir con esto que agreguemos frutas, verduras, proteína como pescado, pollo, huevo a nuestro platillo, ciertos cereales, que claro está aquí, no hay que satanizar porque por ahí me tienen muy satanizados los carbohidratos, y es muy importante aquí mencionar que los carbohidratos es una de las principales fuentes de energía que nosotros tenemos. Entonces también hay que tomar en cuenta qué carbohidratos estamos consumiendo, porque a los que debemos evitar su consumo serían los carbohidratos simples, que serían pues básicamente bollería, galletas, papitas. ¿Lo menos rico? Sí. No, pues no. Los antojos. No, Entonces, fíjense que nosotros en este mes pasado pues tuvimos muy buenos resultados. Y sí comimos nieve. O sea, sí comimos, pero no como lo hacíamos. Claro. Claro, es que no es no comer nunca. Sí, claro, todo está en cuestión de tener un balance. Tampoco está privarnos de nada de aquel alimento que nos gusta, pero todo es cuestión en cantidades y en qué tiempo lo comemos. O sea, no es igual comerse un poquito de nieve una vez a la semana que todos los días o todo el día como lo consumían, claro. Entonces todo es cuestión de balance, equilibrio y de cantidades. Entonces, como ya se los hemos ido mencionando en anteriores videos, simplemente hay que buscar las estrategias que nos funcionen, porque las estrategias que nos digan los vecinos, los tíos o los primos que les funcionaron, muy probablemente a ustedes no les va a funcionar. Entonces por eso es importante que se acerquen con un profesional de la salud. Si tú estás pasando por un estrés muy constante, que sientes que si estás estudiando y te sientes muy estresado, a lo mejor es momento que te acerques con nosotros, te podemos dar las estrategias que te puedan funcionar. O igual si en tu trabajo te sientes muy estresado, también va a haber estrategias que te podamos proporcionar cada uno en nuestras diferentes áreas, que te pueda ayudar pues a potencializar tu trabajo, te sientas más tranquilo y tengas mejores resultados. Así es, nosotros ya lo estudiamos y ya lo pasamos. Ya lo vimos, ya vimos atravesamos. esa película. Así ¿verdad? Ujú. Pero bueno, amigos, pues lamentablemente por hoy yo creo que ya, ¿no? Sería todo. Conclusión, Qué Roger, triste. antes de irnos. La conclusión, muchas gracias por los honores. Aprender a conocerse a través de los recursos que tenemos. En este caso tenemos recurso psicológico, tenemos recurso de la salud física, si es correcto llamarlo así, y nutricional. En lo nutricional creo yo que es aprender a conocerse de qué necesito, qué soy capaz de digerir y cuáles son Sus requerimientos. mis requerimientos para estar en un buen contacto con mis hábitos alimenticios, porque nosotros hablamos mucho de hábitos y sí existen o podemos denominar buenos hábitos, pero son de acuerdo a lo que yo necesito. Así Entonces hay que buscar cuáles son los hábitos que mejor nos vienen a nosotros como individuo y apegarnos a ello de acuerdo a nuestras posibilidades para tratar de llevar una vida más saludable en todos los espectros, sentirme bien, sentirme contento, sentirme por lo menos tranquilo. Yo creo que la paz es lo más parecido a la felicidad, ¿verdad? Sí. Así es. Ay, qué bonito. Así es. Me lo voy a tatuar acá. La paz es lo más parecido a la felicidad. Me Así encanta. es. Bueno, Amigos, para pues, despedirnos. que nos sigan. Que no, Sí, no se por pueden favor, ir sin sí, seguirnos. síganos. Tienen que darle like, poner la campanita, suscribirse, comparto ahí con la comadre, la que le quiere poner antibiótico por un dolor de cabeza. Ahí el doctor dijo que estabas tonta. Arróbela ahí, estás tonta por querer darme antibiótico por un dolor de cabeza. Entonces síganos, compartan Sí, esto. por Recuerden favor. que si hemos estado creciendo es gracias a ustedes, a su interacción. Acuérdense que por aquí, por algún lado, nuestra editora en jefe va a poner nuestras redes para que se comuniquen con nosotros directamente. En la caja de comentarios acuérdense de poner sus dudas, qué les pareció, ¿no? Este nuevo cambio, si les cayó bien Roger o no. A lo mejor puede ser que no les haya caído bien, pero lo sacamos, ustedes sí, pueden sí, ser sí. completamente sinceros. A mí me cae espectacular, es uno de mis mejores amigos y ojalá regrese de corazón regrese, porque en verdad disfruté mucho su compañía y ojalá se repita, ¿no? Que se repita. Sí, entonces, si tuvieron alguna duda, pregunta, recuerden que sí hablamos mucho y contamos muchas experiencias, pero los temas siempre se abordan desde
encimita nada más, no Sí. profundizamos mucho porque si no nos extendemos No nos y da les damos una todo el película. día, sí. No, Pero no da si bien. tú te quedaste ahí en casita con alguna duda, pregunta, Contáctenos, por favor. contáctanos en nuestras diferentes redes sociales, acércate, pues aquí en consulta con toda la disponibilidad y Así confianza es. y el tiempo podemos resolverte todas las dudas que tengas. Recuerden que yo soy su médico de confianza, Luis Alberto Quintana, Roger nutriólogo Pérez, de- psicólogo. psicólogo de confianza. Ella me anda Nutrióloga. quitando el trabajo. Sí, yo soy su nutrióloga de confianza, Arlet Holguín. Y ya saben que yo soy el alma del equipo, ni modo que no, su psicólogo de El confianza, nexo de- claro que sí, Jesús y Digoyen, acuérdense que los queremos mucho, les mandamos muchos besos, usen bloqueador, lávense las manos y por favor no sigan a charlatanes en redes sociales. ¿sí? Así es. Nos vemos la la próxima próxima semana. Bye. Nos vemos.